Muy buenas noches, queridos amigos, que Dios me los bendiga grandemente. Usualmente, antes de predicar, me dirijo a dos diferentes audiencias. Me dirijo a los que están acá presentes y los que nos ven a través de la transmisión. En esta noche es bastante diferente porque solamente me voy a dirigir a los que nos ven a través de esta transmisión. Si ustedes, que no lo vamos a hacer, pero si ustedes fueran a ver cómo estamos ahora mismo, pues con excepción del camarógrafo y el técnico de sonido y este servidor, no hay nadie más en este lugar. Queremos nosotros aportar nuestro granito de arena para poder combatir el contagio y con todo lo que está sucediendo. Yo sé que ustedes saben. Así es que muy buenas noches, feliz sábado a cada uno de los que nos ven a través de esta transmisión en vivo. Agradecemos a Dios por esta gran bendición de la tecnología. Cuando uno le da un uso bueno, las cosas salen bien. Es una bendición cuando uno utiliza estos medios para continuar con la predicación. Así es que feliz sábado a cada uno de ustedes. En especial quiero saludar a mis hermanos de la iglesia de Rochester. Que Dios me los bendiga grandemente ahí donde ustedes se encuentran. No sé, quizás están en el celular, quizás están en el sofá viendo a pantalla grande. Yo no sé, pero que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a mis hermanos de Rochester. Que dicho sea de paso, de este lugar de Rochester, Nueva York, es que estamos llevando a cabo esta transmisión. No se me pongan celosos los de Búfalo. También de la misma manera quiero saludar a los de Búfalo. Esa es mi otra iglesia. Yo tengo dos iglesias. Búfalo, New York. Que Dios, mis hermanos de Búfalo, New York, que el Señor me los bendiga grandemente ahí donde ustedes están también. Muy bien. Vamos en este momento a estudiar la palabra del Señor. Quiero que me acompañen, por favor, inclinando sus rostros para que el Señor nos ilumine, nos dé sabiduría en esta noche y nosotros podamos captar el mensaje, que es un mensaje que nos habla, especialmente en estos tiempos en el cual estamos viviendo. Así es que inclinemos nuestros rostros, por favor, y oremos. Amante Padre Celestial, en este momento te suplico que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros. A través de esta transmisión, que tu Santo Espíritu se haga sentir en todas las casas, en esas pantallas, en los celulares donde estemos nosotros viendo esta transmisión. No hay límite, no hay barrera para tu Santo Espíritu. Así es que, mi Dios, muévete, háblanos, utilízame en esta noche. Te lo suplico en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a estudiar la palabra del Señor bajo el título El coronavirus más mortal. ¿Cuál es el título? Ahí repítelo donde tú estás. Si estás en tu cama, en tu sofá, donde quiera que tú estés, a través del celular, repite. ¿Cuál es el título? El coronavirus más mortal. A lo largo de la historia han existido diferentes pandemias, virus, plagas, como usted quiera llamarlo, pero a lo largo de toda la historia del planeta Tierra han existido diferentes pandemias que han cobrado miles y miles de vidas. Estas enfermedades crearon terror y pánico, haciendo creer a todos que la humanidad se terminaba en ese momento en que estaba ocurriendo estas enfermedades. Estas enfermedades nos vamos a dar cuenta que no son nada a comparación al peor coronavirus mortal. Y de eso es que vamos a hablar en esta noche y se van a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando. Primero que nada quiero recalcar, hacer un pequeño recuento de algunas pandemias, de algunas enfermedades que han surgido, que se han levantado alrededor, en todo este tiempo, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Y voy a simplemente seleccionar algunas, tengo varias,
pero por factor tiempo voy a seleccionar algunas en específicas. Por ejemplo, en el año 541 en adelante, se levantó una plaga que llevó por nombre, el nombre del emperador de ese momento, se llama la plaga de Justiniano. En ese momento el emperador era Justiniano el primero, el emperador de Roma. Y se levanta una plaga con su nombre. Cobró la vida cobró la vida de más de 40 millones de personas, la plaga de Justiniano. También tenemos la peste negra. En el año 1347 se levantó, el brote comenzó en Asia Central y después se difundió y se fue por toda Europa, cobrando la vida de 200 millones de personas. Eso es bastante muertos. Esa fue la peste negra. En el año 1520, la viruela también se levantó como una gran amenaza, cobrando la vida de 56 millones de personas. Después se levantaron varias pestes en el siglo XVI. En el siglo XVII se levantaron varias pestes cobrando miles de vidas. En el 1817 se levanta el cólera. Y este cólera vino con mucha cólera, porque vino a matar 1 millón de personas. Esto fue en el año 1817 en adelante. También una tercera peste, yo les mencioné ahorita 2 pestes, la peste de los 1600, de los 1700, pero esta tercera peste, que fueron 3, cobró la vida de 12 millones de personas y fue en el año 1855 en adelante. Esto fue algo terrible. Surgió también en Yunnan, China, y cobró 12 millones de personas, le cobró la vida. También tenemos la fiebre amarilla. A finales del 1800 originó en África, cobró la vida de más de 100,000 personas, la fiebre amarilla. Después tenemos la gripe española, cobrando en el 1918 en adelante, cobrando más de 45 millones de personas, tomando la vida de más de 45 millones de personas. Voy a ir adelantando. Tenemos aquí en el 1968 en adelante la gripe de Hong Kong, cobrando también la vida de 1 millón de personas. En el 1981 hasta la actualidad, aunque ya ha sido bastante controlado, pero en el 1981 se levanta lo que nosotros conocemos como el VIH o el SIDA, cobrando más de 35 millones de vidas. Y hasta el día de hoy, vuelvo y repito, aunque está controlado, todavía sigue siendo algo grande y no hay cura para esta enfermedad. En el 2002 hasta el 2003 más o menos, el SARS también se levantó, cobrando la vida de 770 personas. La gripe porcina, en el 2009 hasta el 2010 más o menos, se levantó. Yo me acuerdo claramente, esto sí me acuerdo, estábamos todavía en Puerto Rico con mi familia. Y la gripe porcina cobró la vida de 200,000 personas. El MERS, en el año 2012, también se levantó cobrando casi 1,000 vidas. El ébola, 2014 hasta el 2016, esto fue reciente, el ébola tomó la vida de 11,300 personas y más, 11,300 y un poco más. Y hoy en el 2020, que de hecho comenzó en diciembre del 2019, pero 2020, tenemos el famosísimo, el COVID-19 o el coronavirus,
que actualmente, y esto es un registro, una cifra de hoy, el coronavirus hay a nivel mundial 274,000 casos de infectados. Hasta ahora vamos 11,352 muertos de este virus, del coronavirus o del COVID-19. Familia, estamos viviendo en momentos de terror, de incertidumbre y de mucho pánico por esta pandemia que ha cogido a todo el mundo, a todo continente. Pero usted me puede creer, me creería si le digo que el COVID-19 y todo lo que hemos visto hasta este momento, el recuento que he hecho, no se compara en nada con el coronavirus más terrible de toda la historia. Hay algo que es peor todavía que todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y nos vamos a enterar que hay cura gratuita para todos, porque todos hemos sido infectados con este coronavirus. El coronavirus más terrible en toda la historia de la raza humana. Hay uno que es peor, y eso es lo que queremos analizar hoy. En los tiempos bíblicos también existía una pandemia aterradora. El simple hecho de pensar en la posibilidad de tener esta enfermedad era el comienzo de la muerte de esa persona. La primera vez que aparece esta enfermedad con nombre en la Biblia es en ocasión de la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Estoy hablando de la lepra. ¿De qué estoy hablando? De la lepra. Y quiero que vayamos, por favor, empiecen a buscar en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 4, por favor. Éxodo capítulo 4. Hasta ahora hemos visto que han habido muchas epidemias y pandemias en toda nuestra historia humana. Hasta ahora les estoy diciendo que hay todavía un coronavirus o una pandemia aún peor de la cual estamos viviendo. Y ahora quiero que examinemos y veamos esta enfermedad que existía en los tiempos de Jesús, que era la lepra. Voy a resumirlo rapidito. Dios llama a Moisés para que sea libertador de Israel. Ustedes saben que Moisés pasó 40 años en Egipto. Un día de esos Moisés se levanta y ve a uno de los egipcios golpear a un israelita, a un hebreo. Y en ese momento Moisés se llena de ira, golpea al egipcio, lo mata y tiene que salir huyendo de Egipto por su vida. Llega al desierto, Moisés pasa 40 años en el desierto. Es muy interesante que la vida de Moisés está rota en tres partes: 40 en Egipto, 40 en el desierto y otros 40 en la trayectoria hasta llegar a la Canaán terrenal. Muy interesante. Y en ese periodo de 40 años, mientras él está en el desierto, desaprendiendo lo que aprendió en Egipto, y ahora 40 años aprendiendo lo que Dios quiere que él aprenda. Mira eso, porque uno siempre tiene que ir al desierto, ¿verdad?, para poder aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Cuando hay mucha bulla, cuando hay mucha distracción, como que no aprendemos, pero cuando Dios permite que lleguemos a nuestro desierto, ahí las mejores lecciones de la vida uno aprende. Y un día de esos Moisés se da cuenta que una zarza está ardiendo, pero no se está consumiendo. Parece que está en fuego y está en fuego, pero no se está consumiendo. Moisés se acerca a la zarza y en ese momento escucha la voz de Dios y le dice: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es santo. Y en ese momento Dios le hace el llamado a Moisés para convertirse en un instrumento en las manos de Dios y convertirse en el libertador de Israel. Nosotros sabemos la historia, ustedes saben la historia, simplemente estoy haciendo un corto recuento. En ese momento Dios lo escoge
Pero Moisés no. Moisés entra un poco en duda y le dice, pero Señor, cuando yo vaya al pueblo y les diga que tú has hablado conmigo, no me van a creer. Ustedes pueden leerlo con calma ahí en el capítulo 4. No me van a creer, le dice Moisés a Dios. Entonces Dios le dice, oh no, sí te van a creer. ¿Qué tienes en la mano? Le dice, una vara. Muy bien, echa la vara al suelo. Y cuando Moisés echó la vara al suelo, dice que la vara se convirtió en una serpiente. Y el texto es un poco gracioso porque dice que Moisés se escapaba de la serpiente, como que la serpiente lo estaba persiguiendo y él se escapaba. Entonces Dios le dice, tira esa vara. Se convirtió en serpiente. Y ahora le dice Dios, cógelo de la cola. Moisés lo coge de la cola y se convirtió otra vez en una vara. Segunda señal, le dice Dios, mete tu mano en tu costado. Y Moisés, con la mano sana, completamente sana, mete su mano en su costado. Cuando lo saca, está completamente lleno de lepra. Y ahí es donde por primera vez aparece esta terrible enfermedad, esta pandemia de la lepra, que la Biblia habla mucho de esta enfermedad. Y en ese momento dice que sacó su mano, vio que su mano estaba completamente de lepra, volvió a meterlo, volvió a sacarlo y su mano estaba completamente sano. Tercera señal, le dice Dios a Moisés, vas a sacar un poco de agua del río Nilo y después vas a tocar con la vara y esa agua se va a convertir en sangre. Y entonces Dios le dice a Moisés, ahora capta esto, cuando Moisés le dice, no me van a creer que he hablado contigo, oh Jehová, no me van a creer. Dios le dice, sí te van a creer porque vas a hacer 3 señales. Y el pueblo, después de ver estas 3 señales, va a creer. Entonces Moisés regresa al campamento, se encuentra con Aarón y vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo 28 en adelante. Éxodo 4, 28 en adelante. Dice entonces, contó Moisés a Aarón todas las palabras que le enviaba Jehová y todas las señales que le había dado. Eran 3 señales. Fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta que reunieron a todos los ancianos? Ese era el temor de Moisés, que los ancianos, que el pueblo no le iban a creer. Pero ahora reúnen a todo el pueblo, a todos los ancianos, Moisés y Aarón, ¿verdad? Después de haber conversado. Y dice ahora el versículo 30, Aarón les contó todas las cosas que Jehová habló, que había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Ahora el versículo 31, el pueblo creyó. ¿Qué sucedió con el pueblo? El pueblo creyó y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, que dice, se inclinaron y adoraron. Qué interesante. El pueblo creyó. ¿Qué creyeron ellos? Claro está que ellos creyeron las señales, las 3 señales, la vara, la mano leprosa y el agua del río Nilo convertido en sangre. Pero aquí hay algo muy interesante, muy importante. Dios con estas señales le estaba dando al pueblo un mensaje espiritual. No simplemente eran cualquier tipo de señales, sino que Dios les estaba dando un mensaje espiritual, un mensaje directo, la cual ellos entendieron. Era un mensaje espiritual y el pueblo captó ese mensaje. La vara significando que Dios tiene a la serpiente en jaque mate. Ellos sabían la historia allí en el Edén. Todos ellos sabían, aunque no existía la Biblia y no existían todavía los escritos de Moisés, pero la historia de la creación y de la caída habían sido pasados por generación en generación a través de la boca, o sea, contándolo, padre a hijos, los hijos a sus hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos. Entonces la vara, significando que Dios tiene a la serpiente en jaque mate. Ellos sabían que Satanás había tomado posesión de una serpiente y cómo había engañado a Eva. Y Dios les estaba diciendo que esa serpiente era una serpiente derrotada. Segundo, la mano leprosa
significando que Dios quería limpiar a su pueblo. Más de 430 años. En Egipto, ellos acoplaron, incorporaron cosas que no era de Dios. Y ahora Dios ve a su pueblo y a través de esta señal, la mano leprosa, les está diciendo: yo quiero limpiarlos, yo quiero perdonarlos, yo quiero levantarlos. Se han ensuciado por mucho tiempo, yo quiero limpiarlos. Y el agua del río Nilo que se convirtió en sangre, ellos sabían la promesa, Génesis 3:15, ellos sabían que había un prometido, había un ungido que iba a venir en el futuro y que derramaría su sangre por su pueblo. O sea, estas señales eran mensajes de Dios para su pueblo. Ahora yo quiero concentrarme en la segunda señal, o sea, la lepra, porque la lepra se convirtió en un símbolo de pecado a lo largo de la historia bíblica. ¿Qué dije que se convirtió la lepra? Un símbolo de pecado. Por eso los israelitas captaron el mensaje. La segunda señal era la mano limpia, metida en el costado, lepra. Después lo metió otra vez, sano. Entonces ellos entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Desde ese momento en adelante la lepra se convierte en un símbolo de pecado. Ahora quiero hablar un poquito sobre la lepra. La lepra comenzaba con unos puntos rojos y después se convertía en blanco. Todo el cuerpo era atacado, especialmente las extremidades, en lugares suaves como los oídos y donde existía cartílago como en la nariz. Se convertían en especies de úlceras, en donde poco a poco la carne se caía, dejando grandes lesiones y huecos en la piel. Cogía un olor muy malo. En algunos casos picaba, sangraban y también botaban pus. Era una enfermedad terrible, temible también por todos los habitantes de la tierra. Y no existía cura. ¿Qué cosa? No existía cura. Cuando se hablaba de lepra, la gente temblaba de miedo. Cuando se escuchaba que alguien había contraído lepra, la vida de esa persona se había literalmente terminado. No había sentido para continuar con la vida. La lepra era algo terrible. Los leprosos eran las personas más infelices y marginadas de esa época. No importaba quién tú eras, si te daba lepra, créeme que en ese momento tu vida perdía sentido y no había razones para continuar viviendo. Y quiero entonces que vayamos a Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1, por favor, busquen ahí en sus Biblias, si me están acompañando en sus casas o donde ustedes estén. Segunda de Reyes 5:1 dice lo siguiente, hablando de un personaje muy conocido. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre, ¿cómo era? Valeroso en extremo. Y vamos a detenernos ahí, ¿ok? Era un hombre valeroso en extremo. Aunque el versículo todavía no termina, pero vamos a detenernos ahí. Si este versículo o descripción de Naamán se detuviera ahí, entonces todo estuviera bien. Sería un hombre famoso, con prestigio, en alta estima, un general valiente. Pero el versículo no termina ahí, porque la última parte del versículo, después de haber dicho que él es un general con gran prestigio, en alta estima, valeroso, dice el texto, pero leproso. Como dice el texto, pero leproso. O sea, todo lo bueno que se podía decir de Naamán queda en el olvido, porque era un hombre leproso. Aunque todavía con tantos títulos
y poder y prestigio. Nada de eso tenía valor en su vida porque era leproso. Y un leproso ya no tenía valor ni propósito para continuar viviendo. Lo mismo sucede con nosotros. Todo lo que podemos alcanzar en esta vida, los títulos, el dinero, la fama, las casas, los carros, etcétera, quedan opacados por el gran pero de la vida. Fulano, ¿verdad? Fulano es un tremendo médico, pero es leproso. Fulanita, es tremenda madre, pero es leprosa. Ese joven es tremendo deportista, juega muy bien, qué bueno, pero es leproso. La jovencita saca buenas notas en la escuela, pero es leprosa. En esta vida tenemos que tener algo bien claro. Y es que todos, absolutamente todos los seres humanos de este planeta Tierra han sido infectados por el peor coronavirus en la historia de la raza humana. Todos hemos sido infectados por el pecado. Todos estamos leprosos. No importa cuánta habilidad tengas, no importa cuántos títulos tengas, no importa si tienes la cuenta bancaria completamente lleno de dinero, no importa cuán bueno seas en el trabajo, todo eso queda en la nada cuando la Biblia te recuerda que eres un leproso, que si no buscas la cura, vivirás sin esperanza y por último morirás sin esperanza. La palabra de Dios es bien claro en Romanos capítulo 3, versículo 21. Nos dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos hemos pecado? Todos pecaron. Esa es otra palabra, otra forma de decir por cuanto todos tienen el coronavirus del pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido contagiados, infectados por este virus. El virus del pecado, el peor de todos los virus en la historia. Todos. Eso no significa que todos van a morir de este virus del pecado, porque hay siempre un grupo, habrá un grupo que así como Naamán serán curados, serán perdonados, serán levantados del polvo de sus pecados. La condición de Naamán nos recuerda que por afuera podemos presentar una imagen, que humanamente puedes alcanzar muchas cosas buenas, pero si eres leproso, sin cura, no eres nada. Dios, al sanar a Naamán, le estaba mandando un mensaje espiritual más que simplemente una sanación física, era un mensaje espiritual. Dios le estaba demostrando que Él es todopoderoso. Dios le estaba demostrando que Él tenía la cura. Dios le devolvió la felicidad, la paz y sentido a su vida. Lo llenó de esperanza. Lo que Dios hizo con Naamán fue un trabajo espiritual, llamándolo a que se convirtiera y lo aceptara como único Dios verdadero. Y sabes una cosa, parece que él aceptó el llamado. Porque en el versículo 15 dice lo siguiente: luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Te das cuenta que esto era una sanación? Sí, Dios lo sanó físicamente, porque la lepra era una enfermedad literal. Pero más que eso, Dios le está haciendo un llamado espiritual. Dios le está diciendo: para la cura del pecado no hay otra sanidad aparte de mí. Eso es lo que Dios le está diciendo. Dios le devuelve a él lo que le había quitado la lepra. Dios le devuelve la felicidad, le devuelve la paz, le devuelve sentido a su vida. Todas estas cosas la lepra se lo quitó. Y eso es lo que el pecado hace con nosotros. Al sanarlo, Dios le estaba diciendo literalmente que Él es la cura, que Él era la cura para su enfermedad física
y su enfermedad espiritual. El coronavirus del pecado es el más peligroso de todos los virus o epidemias de toda la historia. Es tan terrible que no se pueden ni calcular cuántos morirán de este virus. Cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8, hablando después de los 1000 años que el pueblo de Dios habrá pasado con Jesús ahí en el cielo, y Jesús viniendo con la santa ciudad y su tabernáculo, en ese momento dice que Satanás se levanta una vez más para tratar de tomar la ciudad a la fuerza, a la mala. Y en ese momento Juan vio todos los perdidos, él vio todos los infectados por el virus del pecado, que nunca buscaron la sanidad, que nunca se dejaron inyectar. Dice acá, Apocalipsis 27, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla. Ahora miren cuántos mueren de este virus del pecado. Dice, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, tantos muertos por este virus, y todo por no aceptar la cura, por no dejarse vacunar. La cura es Cristo Jesús. La vacuna es Cristo Jesús y su preciosa sangre. Esa es la solución para el problema del pecado. La lepra afectaba muchas partes del cuerpo, pero en especial afectaba 4 partes, y quiero entonces examinarlo rapidito, estas 4 partes, porque aquí hay enseñanzas espirituales. La lepra afectaba la mente. Esa es la primera parte que quiero examinar. La lepra afectaba la mente, o sea, la lepra pudría la piel craneal y afectaba tu cabeza y tu pelo. También se perdía el control de la mente. ¿Y sabes que la lepra del pecado afecta también la mente? La lepra del pecado te hace perder la capacidad de pensar con juicio y discernir. La lepra del pecado pone en ti pensamientos negativos, carnales, pasajeros. Entonces, quiero que captes lo que estoy tratando de hacer. La enfermedad de la lepra, que es literal, afectaba literalmente la cabeza. Pero ahora lo que estamos haciendo es una aplicación espiritual, diciendo que la lepra del pecado también afecta la mente. La lepra del pecado, como dije, te hace perder la capacidad de pensar con juicio y discernir. Y nosotros vemos ejemplos de esto todos los días. Las personas, y uno se dice, pero esta persona está loco. ¿Por qué actúa de esa forma? Porque la lepra del pecado ha tomado control de su mente. La lepra del pecado pone en estas personas pensamientos negativos, carnales, pasajeros. Segundo, la enfermedad de la lepra se comía la nariz y afectaba las fosas nasales. O sea, no dejaba discernir entre un buen olor o mal olor, porque poco a poco se iba comiendo tu nariz y perdías tú la habilidad de poder presenciar olores buenos o olores malos. La lepra también, y como consecuencia de no poder discernir entre un olor bueno y un olor malo, y al final perder completamente, dice aquí que la lepra, que la persona que iba perdiendo esta habilidad de oler, se acostumbraba a vivir en medio del mal olor. Y esta es la aplicación. Entonces la lepra del pecado también se come la nariz y las fosas nasales. ¿Qué quiero decir con esto? La lepra del pecado te hace perder la capacidad de oler el mal olor del pecado. Y te acostumbras a vivir en medio del mal olor del pecado. O sea, ya no puedes olfatear si es bueno, si es malo. ¿Por qué? La lepra del pecado se va comiendo esa habilidad de oler
el mal olor del pecado. Mi mamá siempre me decía, mi madre me decía: hijo, tiende tu cama, recoge las medias, los pantalones, arregla tu cuarto. Y ella me decía: es muy peligroso cuando no lo haces. Y yo me preguntaba siempre: ¿y por qué es peligroso? Después me di cuenta que es peligroso porque te acostumbras a un cuarto desorganizado, desordenado, un cuarto con mal olor. Así es que la lepra del pecado hace exactamente eso con aquellas personas. No pueden ellos darse cuenta que el pecado apesta. Y según ellos están bien y según ellos están oliendo bien, pero el pecado apesta. Tercero, la lepra acababa con los oídos. Se perdía la capacidad de escuchar en su totalidad. La lepra del pecado también acaban los oídos. No escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Es cuántas personas que en su pecado no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo? Lo único que escuchan es la voz del enemigo a través de diferentes fuentes. La lepra del pecado también acaba con los oídos. No se escucha la palabra de Dios. ¿Cuántas veces uno trata de predicar la palabra del Señor y las personas no quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la lepra del pecado ha comido sus oídos para no poder y no querer escuchar la palabra de Dios. Cuarto, la lepra se comía los labios y afectaba la voz y la garganta. La voz cambiaba a una voz silbosa y fea hasta perderla completamente. Eso es lo que la lepra literalmente hacía. Ahora, la lepra del pecado también se come los labios y afecta la voz. Cuando escuchas a una persona hablar malo, cuando escuchas a una persona que está mintiendo, ¿te das cuenta? Eso es porque la lepra del pecado ha también acogido los labios, la lengua de esta persona, y lo único que sale son cosas malas, mentiras. Y claro está, no alaba a Dios, no testifica de sus grandezas. ¿Por qué? Porque la lepra del pecado ha atacado también sus labios, su boca. Querida familia, ¿cuántas personas están muriendo por el peor coronavirus de la historia y no procuran la cura? Cuando la cura está disponible para todos y es gratuita y es eficaz y dará sentido y valor a la vida del ser humano. La cura es Cristo Jesús. Que dije, la cura es Cristo Jesús. El pecado mata lentamente. El pecado mata lentamente. Familia, vivimos en tiempos donde hoy más que nunca tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta que Jesús está haciendo un llamado. Jesús está haciendo un llamado para perdonarnos a todos de nuestros pecados. Y si no buscamos de Cristo, que es la solución, si no buscamos de Cristo, que Él es la cura para el pecado, entonces vamos a morir lentamente en esta vida y finalmente moriremos eternamente y nos perderemos. Cristo es la solución. Hay una historia muy interesante en el libro de Lucas capítulo 17, donde se hablan de 10 leprosos. Ustedes han leído la historia, 10 leprosos, pero solamente uno de ellos vino y regresó para darle las gracias a Jesús. Las palabras de Jesús son muy interesantes, muy hermosas, y va de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Cuando este leproso, que no era ni tan siquiera judío, dice Jesús, el versículo 17, Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Ahora mira, el versículo 19 es clave para entender el mensaje de esta noche. Dice: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta? Tu fe te ha salvado. O sea, Jesús
Sí, lo sanó de su enfermedad literal, que era la lepra, y sanó a 10. Pero Jesús le da una aplicación espiritual y le está diciendo: levántate, tu fe te ha salvado. No solamente te ha sanado literalmente, sino te ha salvado de tus pecados. Y ya estoy terminando. Y es por eso que en esta noche yo quiero hacerte un llamado para que tú puedas buscar a Cristo de corazón en estos tiempos, en estos momentos difíciles. Juan vio que el número de los que se pierden es como la arena del mar, es incontable los que se han de perder. Pero está aquí, la solución está aquí con nosotros. La cura es Cristo Jesús, su preciosa sangre que derramó en la cruz por ti y por mí. Cristo es la cura, Cristo es la solución, Cristo es la inyección. Utiliza cualquier cosa para entenderlo. Cristo es la solución para el peor coronavirus de la historia de este planeta Tierra, que es el pecado. En estos días he visto escenarios como nunca antes en mi vida. Las tiendas vacías, las personas buscando hand sanitizers y wipes y máscaras, buscando de todo. Y yo me pregunto si tan siquiera nos preparáramos de esa forma, si tan siquiera buscáramos a Cristo tan profundamente como buscas una mascarilla, como buscas un spray, un wipe de estos que desinfectan. Si buscáramos a Cristo. Sabes que Cristo está aquí. Cristo está ahí contigo, donde tú me ves. A través de su Santo Espíritu Él está tocando tu corazón. Y yo le pido al Señor que lo toque y que te des cuenta que Él quiere salvarte de tus pecados. Si tú no aceptas al Señor hoy, no pienses que lo harás mañana o pasado. Si tú piensas que las cosas van a mejorar, te engañas a ti mismo y me dice que no estás leyendo la palabra del Señor. Esto va a empeorar. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. En esta noche, este es un llamado especial para todos aquellos que han escuchado este mensaje. Jesús quiere salvarte. Jesús en este momento quiere devolverte todo lo que el pecado te ha robado. Naamán, cuando encontró y hizo caso al mandato de Dios, se sumergió 7 veces en el río Jordán. Cuando él salió, su vida había otra vez tomado sentido, había razón para continuar viviendo. Y él entendió el mensaje de Dios. Y él proclamó y dijo: en verdad que no hay otro Dios, es el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, ese es el único Dios verdadero, dijo Naamán. El llamado es bien fácil. En esta noche te dejarás ser limpio por Cristo Jesús. Te dejarás curar por Jesús. No hay por qué temer. Si haces de Jesús tu centro, si haces de Jesús tu fundamento, si te entregas a Él en este momento, créeme que Él te puede y quiere perdonarte de tus pecados. El pecado lentamente va matando al ser humano. Lo mata en esta vida lentamente sin darse uno cuenta. Y por ende el destino final del pecado es muerte eterna. Es por eso que Jesús en este momento te hace el llamado para que tú lo aceptes como tu único Salvador personal. ¿Lo aceptarás en este momento? Acuérdate que el coronavirus más mortal
que la peste más mortal, que la enfermedad más mortal no es ninguna de las que mencioné hoy por encima, sino es el pecado. Y el pecado nos ha cautivado tanto que pareciera que no es malo en el momento. Pero créeme, el pecado mata lentamente. Dios te levanta en este momento donde tú has caído. En ese pecado Dios te levanta. Dios te perdona, Dios te restaura. Pero por fe tienes que aceptar a Cristo Jesús en este momento. El Espíritu del Señor está contigo en tu cuarto, en tu sala, donde quiera que tú estés. Quiero orar por ti. Mañana estaremos hablando sobre esperanza. Hay esperanza. Muchos viven sin esperanza, pero aquellos que ponen su confianza en Jesús, hay esperanza. Así es que mañana te invito, por favor, a que volvamos a conectarnos a las 11:30. Si en este momento le pides perdón a Dios, le estás pidiendo que Él cuide de ti, te perdone de tus pecados, te salve de tus pecados, inclina tu rostro ahí conmigo donde tú estás. Amante Padre, en esta noche te agradecemos porque nos has recordado que la pandemia más terrible de nuestra historia se llama pecado. Y es tan antiguo que apareció desde el momento allá en el Edén y hasta hoy, más de 6,000 años de pecado. Vemos, Señor, hacia dónde nos dirigimos si es que tú no vienes pronto. Te suplicamos, mi Señor, que tú puedas alcanzar a aquellas personas que necesitan que los levantes, aquellas personas que necesitan perdón, que puedan sentir tu perdón en este momento. Señor, que ellos puedan experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Esté con ellos, que puedan sentir tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a prepararnos porque los tiempos van a empeorar y queremos tener esperanza en Cristo. Bendícenos, bendice a tus hijos que han podido escuchar tu mensaje, que algo hayan podido atesorar en sus corazones. Y gracias por el perdón que nos das, el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.